El año en que Alcácer volvió a temblar, 2025, se convirtió en el año con más revelaciones sobre el caso Alcácer desde aquel lejano 1993, en el que España entera quedó paralizada por el horror. Nada hacía preverlo, pero en cuestión de meses, surgieron entrevistas inéditas, nuevas evidencias forenses y movimientos judiciales que sacudieron los cimientos de una versión oficial que parecía inamovible. Viejos documentos reaparecieron, peritos cuestionaron conclusiones históricas y una filtración sobre una supuesta prueba biológica reabrió dudas que muchos creían enterradas para siempre. Este vídeo es una retrospectiva completa de un año que devolvió Alcácer al centro del debate nacional. Si quieres entender cómo un caso dormido durante 3 décadas volvió a estremecer a todo un país, quédate hasta el final. Lo que reveló 2025 podría cambiarlo todo. Enero a marzo. El silencio comienza a resquebrajarse. A comienzos de 2025, cuando el caso Alcácer parecía condenado a seguir dormido bajo toneladas de documentos polvorientos, una serie de movimientos discretos empezó a alterar ese silencio de décadas. No fueron grandes titulares ni declaraciones oficiales. Fue algo más sutil, comentarios sueltos en podcasts de madrugada, susurros en foros de criminología, pequeñas filtraciones que hablaban de revisiones técnicas solicitadas de forma casi clandestina. Para la mayoría, pasaron inadvertidas, pero para quienes llevan más de 30 años estudiando este caso, cada una de esas señales tenía un peso distinto. Parecía que, de repente, algunas instituciones volvían a interesarse por piezas que llevaban años sin tocarse. El país aún no lo sabía, pero el año acababa de encender la primera chispa de un incendio que crecería mes tras mes. Entre enero y febrero, varios peritos comenzaron a comentar, siempre con cautela, que ciertos elementos del sumario podrían estar siendo reevaluados con tecnología actual. La atención se centró rápidamente en el vehículo que, según la versión oficial, habría sido utilizado en el secuestro de las niñas. Durante décadas, ese coche había sido objeto de debates intensos por la ausencia de restos biológicos concluyentes. Entonces, por primera vez, surgió un rumor insistente, la posibilidad de detectar microvestigios imposibles de identificar en 1993. La frase de un analista en un directo, "Las técnicas de 2025 permiten ver lo que antes era invisible", comenzó a circular con fuerza entre investigadores independientes, y la pregunta se impuso: ¿por qué revisar ahora algo que la justicia daba por cerrado desde los años 90? En marzo, el murmullo se transformó en conversación pública. Varios criminólogos, periodistas de investigación y abogados especializados en causas históricas empezaron a cuestionar abiertamente puntos clave del relato oficial. Señalaron inconsistencias en la cadena de custodia, lagunas en los informes iniciales y contradicciones sobre la ausencia de pruebas que vincularan de manera irrefutable a los sospechosos señalados en el juicio. Aunque ninguna institución hablaba oficialmente, la opinión pública comenzó a detectar un patrón. Demasiados expertos, de ámbitos distintos, mencionaban las mismas anomalías. Las redes sociales españoles reactivaron debates apagados desde hacía años. No era una simple ola de nostalgia, era una sensación colectiva de que algo importante estaba a punto de salir a la luz. Al cierre del primer trimestre, la prensa tradicional ya no pudo ignorar el creciente interés social. Surgieron piezas breves en periódicos nacionales hablando de movimientos internos, revisiones técnicas en curso y nuevos análisis que podrían aportar claridad. Ninguna noticia confirmaba nada, pero todas insinuaban lo mismo. El caso Alcácer estaba volviendo, no por decisión institucional, sino porque las grietas de la versión oficial se estaban haciendo demasiado visibles para seguir ocultas. Para las familias, esto significaba remover un dolor eterno. Para los investigadores, una oportunidad histórica. Para España entera, el regreso de un crimen que nunca se marchó del todo. Así terminaban los primeros meses de 2025, con un misterio despertando de su letargo y con preguntas que, después de 3 décadas, se negaban a morir. Abril a junio, los informes técnicos que reavivaron el caso a partir de abril de 2025. La tensión alrededor del caso Alcácer
dejó de ser un murmullo subterráneo para convertirse en una corriente que empezaba a tomar forma. El detonante fueron varios informes elaborados por peritos independientes que, aunque no pertenecían a organismos oficiales, tenían suficiente prestigio como para sacudir el debate público. Estos documentos analizaban, con detalle quirúrgico, puntos críticos de la investigación original, desde la gestión de la escena del crimen hasta la interpretación de los restos hallados en la Romana. Lo más llamativo era que ninguno de estos informes pretendía resolver el caso. Su objetivo era mucho más devastador. Señalaban fallos metodológicos, decisiones precipitadas y omisiones que, con la tecnología disponible hoy, resultarían injustificables. Por primera vez en años, se hablaba abiertamente de la diferencia entre verdad judicial y verdad material, un término que provocó que miles de usuarios en España comenzaran a cuestionar si realmente se sabía todo sobre lo ocurrido en 1992. En mayo, estos debates estallaron en tertulias, canales de investigación y programas especializados, donde expertos confrontaban sus posturas. Algunos defendían que los informes independientes estaban siendo inflados para generar polémica. Otros insistían en que, tras 30 años, revisar el sumario era una obligación moral. Fue en ese contexto cuando surgió un nuevo elemento que cambiaría por completo la narrativa del año: la mención repetida, aunque todavía sin confirmación oficial, de que el vehículo implicado en el caso podría haber pasado por una revisión reciente mediante técnicas de análisis molecular de última generación. Si eso era cierto, significaba que alguien, no se sabía quién, había ordenado mirar de nuevo una pieza clave que llevaba décadas sin ser tocada. La sospecha de que allí pudiera haberse encontrado algo reavivó todas las tensiones, y España comenzó a prestar atención con más seriedad. A mediados de junio, los medios especializados ya hablaban abiertamente de la existencia de una posible nueva prueba, cuya naturaleza seguía sin revelarse. Algunos periodistas afirmaban que se trataba de restos biológicos no detectados en 1993. Otros apuntaban a fibras o partículas microscópicas que podrían relacionar el coche con un traslado reciente a la Romana, contradiciendo así partes esenciales de la versión oficial. Aunque ninguna institución confirmó estos rumores, la insistencia con que diferentes fuentes mencionaban la misma posibilidad dio al asunto un peso inesperado. Programas de radio comenzaron a recibir llamadas de ciudadanos indignados, pidiendo explicaciones sobre por qué tais análisis no fueron feitas antes. La presión social se hacía sentir, mientras criminólogos destacaban que, si a estas alturas surgían elementos nuevos, la justicia podría verse obligada a actuar ante una revisión formal del caso. Al terminar junio, la sensación en el país era clara. Algo real estaba ocurriendo en los bastidores. Lo que empezó en enero como rumores tímidos, se había transformado en un debate nacional, alimentado por informes técnicos, declaraciones, indirectas y filtraciones cuidadosamente dosificadas. España percibía que el caso Alcácer estaba entrando en una fase inédita, donde las herramientas científicas de 2025 podían poner en jaque conclusiones establecidas desde los años 90. Para algunos, era a oportunidade de corrigir erros históricos. Para outros, o risco de reabrir feridas profundas que nunca cicatrizaram. Pero gostasse ou não, a engrenagem já havia girado, e o país estava prestes a enfrentar o capítulo mais controverso do ano, aquele que llegaría con las entrevistas explosivas de Miguel Ricard. Julio a septiembre. Las entrevistas explosivas de Miguel Ricard. En julio de 2025, España vivió uno de los giros más inesperados desde la sentencia de los años 90. Miguel Ricard, el único condenado por el caso Alcácer, reapareció públicamente después de décadas de silencio casi absoluto. Lo hizo a través de entrevistas en canales digitales de investigación, un espacio donde las preguntas no estaban atadas a las limitaciones de la televisión tradicional ni al filtro de los grandes medios. Su aparición generó un terremoto inmediato, no solo porque Ricard llevaba años desaparecido del foco mediático, sino porque eligió el momento exacto en que el país debatía la posible existencia de una nueva prueba forense. Su voz, hasta entonces relegada a un pasado sombrío,
tornábase de nuevo relevante, y desde la primera frase, quedó claro que nada de lo que iba a decir encajaba en la versión oficial que España escuchó durante 3 décadas. Las declaraciones comenzaron de forma relativamente prudente, pero pronto se convirtieron en un torbellino de afirmaciones nunca antes mencionadas en público. Ricard insistió en que no fueron únicamente 2 hombres los involucrados, como se sostuvo judicialmente, sino a 7 individuos, incluyendo personas que nunca aparecieron en el sumario. Habló de un grupo organizado, de hombres mayores que supuestamente dirigían las agresiones, y de figuras como el Nano, un nombre que jamás había surgido en ningún relatorio conhecido. Pero houve um ponto que fez o país parar. Ricard negou que os assassinatos ocorreram em La Romana. Segundo ele, o local real teria sido um antigo polvorim abandonado cerca de Catadau. Essa afirmação, por si sola, golpeaba directamente el corazón de la narrativa oficial y abría un abismo de preguntas. Se hizo fosse verdade, ¿por qué los cuerpos aparecieron en La Romana? ¿Quién los trasladó? ¿Qué se estaba encubriendo? En agosto, las reacciones se multiplicaron. Los expertos forenses analizaron cada palabra de Ricard, contrastándola con documentos históricos, mapas forenses y fotografías de la época. Muchos señalaron inconsistencias en su relato. Otros destacaron elementos que, curiosamente, coincidían con antiguas preguntas sin respuesta. Las familias de las niñas, por su parte, respondieron con cautela, afirmando que cualquier información nueva debía investigarse rigurosamente, independientemente de su origen. Mientras tanto, la opinión pública española estaba dividida. Algunos consideraban a Ricard un manipulador que buscaba un protagonismo tardío. Otros creían que, después de tantos años, podría finalmente estar dispuesto a revelar verdades incómodas que no pudo revelar en el pasado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con vídeos, análisis, reconstrucciones y debates interminables sobre cada detalle. En septiembre, la situación se agravó. Surgieron rumores de que algunos de los puntos mencionados por Ricard coincidían con elementos presentes en los informes técnicos discutidos meses antes, especialmente en relación con el vehículo y el posible traslado de los cadáveres. Programas especializados comenzaron a sugerir que Ricard, intencionadamente o no, anticipaba información que aún no se había publicado oficialmente. Esto reavivó una pregunta inquietante. ¿Alguien le estaba filtrando datos a Ricard? ¿O era él quien poseía detalles que nunca se habían investigado adecuadamente? La prensa comenzó a presionar para obtener una respuesta institucional, pero las autoridades guardaron un silencio absoluto. Y cuanto más silencio había, más sentía España que algo profundamente oculto estaba a punto de salir a la luz. Octubre. La nueva pista forense que lo cambió todo. Octubre de 2025 no comenzó como un mes cualquiera en España. Comenzó con una filtración que incendió todos los debates abiertos desde principios de año. Varios periodistas de investigación aseguraron haber tenido acceso a una información explosiva. Durante una revisión reciente del vehículo implicado en el caso Alcácer, sí, el mismo coche, cuya relevancia había sido cuestionada durante décadas, se habría detectado una mancha de sangre en el asiento trasero gracias a técnicas moleculares de última generación. No se trataba de un rumor más. La filtración venía acompañada de detalles técnicos demasiado precisos para ser inventados. La noticia se propagó como un rayo. De pronto, lo que hasta ese momento eran especulaciones, informes independientes y declaraciones polémicas de Miguel Ricard, adquiría un nuevo peso. Si la mancha existía, se demolían pilares enteros de versión oficial construida desde los años 90. En cuestión de horas, tertulias televisivas, programas de radio y canales digitales dedicados a criminología, abrira medições especiais para discutir la supuesta prueba. Especialistas explicaban que en 1993, exámenes de DNA no posuían más sensibilidad actual y que era perfectamente posible que una microgotícula pasase despercebida, pero la parte más perturbadora surgió cuando varios peritos afirmaron que ese rastro, dependiendo de su origen y composición, podría indicar si el coche transportó a las niñas vivas, heridas o ya sin vida. Ese matiz cambió el clima por completo.
España comprendió que no se estaba hablando apenas de una prova nova, senão de una chave que podría reorganizar toda a cronología do crime. Si o sangue era delas, ¿por qué nunca apareceu no proceso? Se no era delas, ¿de quién era? Y sobre todo, ¿cómo es posible que algo así permaneciera oculto durante más de 30 años? A medida que avanzaba octubre, el silencio institucional comenzó a parecer cada vez más insostenible. La ciudadanía exigía explicaciones, y varias asociaciones solicitaron formalmente que se investigara la autenticidad de la filtración. Mientras eso ocurría, analistas comparaban a supuesta mancha con los relatos de Ricard, dados semanas antes, y ahí surgió el elemento más inquietante del mes. Ricard había mencionado en su entrevista que o carro no estaba tan limpo cuanto diceran. Nadie prestó mucha atención en ese momento, pero ahora esa frase resonaba con fuerza. ¿Lo dijo por intuición, por información privilegiada, o por conocimiento directo, dos acontecimientos reales? Cada hipótesis era más perturbadora que la anterior. Por primera vez desde enero, España se enfrentaba no apenas a dudas históricas, mas a un elemento concreto que podría forzar a justicia a mejer pesas que había décadas permanecían inmovilizadas. Para cuando llegamos la semana pasada de octubre, el ambiente era de absoluta tensión. Filtraciones adicionales sugerían que la supuesta mancha había sido sometida a una primera confirmación química, no un análisis de ADN completo, pero suficiente para validar que efectivamente se trataba de sangre humana. Esta simple frase, repetida en diferentes medios, causó una oleada de impacto que recorrió todo el país. Los juristas insistieron en que si la prueba era real y relevante, la reapertura del caso dejaría de ser una hipótesis remota para convertirse en una posibilidad legal concreta. Para muchos, octubre se convirtió en el mes en el que el caso Alcácer dejó de ser una historia congelada en el pasado para convertirse en un acontecimiento vivo y palpitante, capaz de modificar verdades que España creía definitivas. El país cerró este mes con una certeza. Después de 3 años, el caso aún no lo había contado todo, y la sombra de 1960, lo que estaba por venir, ya comenzaba a cernirse sobre noviembre. Noviembre, repercusiones judiciales y presión social. Noviembre de 2025 comenzó con un clima de tensión que España no experimentaba desde la década de 1990. Tras la filtración en octubre de la posible mancha de sangre hallada en el vehículo del caso, el país amaneció con un intenso debate legal. ¿Obligaría esta nueva pista a reabrir oficialmente el caso Alcácer? Mientras la ciudadanía exigía respuestas, los tribunales guardaban silencio. Este contraste, la agitación callejera y el hermetismo institucional, alimentó la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder. Varios expertos legales comenzaron a explicar en entrevistas que, si las pruebas eran legítimas, la legislación española exigía una evaluación formal. De repente, términos como revisión de oficio, prueba relevante y valor probatorio se convirtieron en parte del vocabulario cotidiano. El país se dio cuenta de que noviembre no sería un mes de meras especulaciones, sino de consecuencias reales. La presión pública se intensificó cuando asociaciones de víctimas, grupos especializados en casos sin resolver y organizaciones civiles presentaron peticiones formales solicitando aclaraciones al Ministerio de Justicia. Los documentos argumentaban que, ante la posible existencia de pruebas técnicas sin precedentes, el Estado tenía la obligación de actuar para determinar su autenticidad. Simultáneamente, varios abogados independientes comenzaron a reconstruir públicamente la cronología del caso, comparando informes antiguos con avances legales recientes. El asunto adquirió tal magnitud que, en cuestión de días, los principales periódicos españoles dedicaron editoriales enteros al tema. Algunos argumentaron que reabrir el caso era un imperativo moral, otros advirtieron del riesgo de manipulación emocional y del impacto que una nueva investigación podría tener en las familias de las niñas, que habían vivido décadas de dolor y exposición mediática. Nunca el país había estado tan dividido y tan atento desde que salió a la luz la historia. Mientras tanto, surgió otro elemento inesperado: la circulación de documentos antiguos, considerados perdidos o irrelevantes,
que comenzaron a reaparecer en archivos digitales y en manos de periodistas de investigación. Entre ellos, se encontraban informes técnicos, notas internas y memorandos que reavivaron las dudas sobre la cadena de custodia de la evidencia original. Las redes sociales se llenaron de comparaciones entre los documentos recuperados y las nuevas revelaciones de 2025. El público se dio cuenta de que muchos de estos documentos presentaban contradicciones que, si bien ignoradas en su momento, ahora tenían un peso significativo gracias a los avances en la ciencia forense. Este renacimiento documental reforzó una pregunta inquietante: ¿por qué ciertas piezas habían permanecido ocultas durante 3 décadas? La sensación de que algo había sido silenciado, intencionalmente o no, amplificó aún más la presión sobre las autoridades, que permanecieron en silencio a pesar de la creciente indignación nacional. A medida que se acercaba la segunda quincena de noviembre, el debate dejó de ser meramente forense o mediático para convertirse en político. Diputados de distintos partidos comenzaron a exigir aclaraciones formales al gobierno, solicitando al Ministerio del Interior que confirmara o desmintiera la existencia de la nueva pista. Este movimiento provocó nerviosismo institucional, pero también alimentó la esperanza de quienes siempre habían creído que el caso Alcácer albergaba una verdad sin resolver. Mientras tanto, la ausencia de declaraciones oficiales seguía interpretándose como una señal de que algo ocurría entre bastidores. España cerró noviembre con una certeza casi unánime: si las pruebas eran reales, diciembre sería decisivo, y si no lo eran, alguien tendría que responder por la mayor ola de especulación pública sobre el caso en décadas. Pero, sobre todo, el país sentía que estaba a punto de cruzar un umbral histórico. Por primera vez en 30 años, la justicia parecía verse obligada, no por su propia voluntad, sino por la fuerza de la sociedad, a volver a examinar uno de los crímenes más oscuros de su historia. Diciembre, Alcácer, 2025. Lo que cambió y lo que sigue en la oscuridad. Diciembre de 2025 amaneció con una expectativa que no se veía en España desde hace décadas. Después de 11 meses marcados por filtraciones, informes técnicos, declaraciones polémicas y una presión social creciente, el país aguardaba una respuesta institucional que aclarara, al menos parcialmente, la tormenta informativa desatada desde enero. Sin embargo, lo que llegó no fue una confirmación ni una negación absoluta, sino algo más ambiguo: un comunicado escueto de la Audiencia Provincial, afirmando que determinadas diligencias se encuentran en revisión técnica interna. Esa frase, deliberadamente vaga, foi suficiente para incendiar o debate nacional. Alguns interpretaram como um sinal claro de que havia uma investigação preliminar em curso. Outros viram ali apenas uma manobra burocrática para ganhar tempo. O fato é que a simples admissão de uma revisão técnica colocava o caso Alcácer, oficialmente encerrado por décadas, novamente em movimento, ainda que de forma discreta, silenciosa e cheia de cautela institucional. Mientras los tribunales optaban por la cautela extrema, diversas filtraciones seguían, alimentando lo que muchos periodistas ya llamaban la nueva era Alcácer. Entre ellas, se rumoreaba que se había consultado a expertos externos para evaluar el rastro biológico hallado en el vehículo. Ninguna de estas informaciones se confirmó, pero su persistencia a lo largo de diciembre sugería que, efectivamente, se estaban realizando análisis. Este clima de incertidumbre llevó a varios programas de investigación a revisar los expedientes completos del caso, rescatando testimonios, mapas, fotografías e informes olvidados. Ante este material, España se enfrentó una vez más a preguntas que parecían latentes. ¿Por qué había tantas lagunas entre lo que se decía en 1993 y lo que salía a la luz ahora? ¿Cómo pudo una prueba potencialmente relevante permanecer invisible durante tanto tiempo? Y, sobre todo, ¿a quién le beneficiaría mantener el caso paralizado durante 3 décadas? A nivel social, diciembre también marcó un despertar emocional colectivo. Cientos de personas regresaron a Minomisien por visitar la Romana, no como turistas macabros, sino como ciudadanos que buscaban comprender el territorio donde se desarrolló una de las historias más traumáticas de la España moderna. En redes sociales,
surgieron movimientos que exigían verdad completa y transparencia total, mientras que investigadores independientes compartían análisis detallados de cada contradicción que resurgió durante el año. Este fenómeno social demostró que el caso Alcácer había dejado de ser un simple expediente criminal para convertirse en una herida cultural abierta, un símbolo de errores judiciales, omisiones institucionales y el impacto devastador que la falta de esclarecimiento produce en toda una generación. Con cada nuevo debate público, se hacía más evidente que España no solo buscaba culpables, sino comprensión, justicia y, en última instancia, paz. El año terminó con una sensación paradójica. Mucho había cambiado, y al mismo tiempo, todo permanecía envuelto en sombras. Los debates técnicos, las declaraciones de Ricard, los documentos recuperados y las supuestas pruebas biológicas habían transformado irreversiblemente el caso. Sin embargo, ninguna institución se había responsabilizado oficialmente de reabrirlo. Para algunos, esto significaba que la verdad estaba más cerca que nunca. Para otros, era solo otro capítulo de frustración en una historia marcada por la opacidad. Pero una certeza emergió con fuerza. El caso Alcácer ya no pertenece solo al pasado. En 2025, volvió al centro del debate público, revelando que aún existen preguntas que España no ha podido, o no ha querido, responder. Y al finalizar el año, la frase más repetida no fue una conclusión, sino una promesa. 2026 podría ser el año en que, por fin, la oscuridad empiece a romperse. Gracias por acompañarnos en esta retrospectiva del año en que el caso Alcácer volvió a sacudir a toda España. Si este análisis te ha ayudado a comprender mejor las nuevas pistas, las contradicciones y los silencios que marcaron 2025, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de nuestras próximas investigaciones. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que estas revelaciones podrían forzar una revisión del caso? ¿O que seguimos atrapados en la misma oscuridad de siempre? Deja tu teoría en los comentarios y comparte este video para que más personas puedan participar en el debate. Lo que está claro es que 2026 podría traer nuevas piezas a este rompecabezas que España lleva 30 años intentando completar. Y cuando eso ocurra estaremos aquí para contarlo.